nuevamente, hermanos, amigos que nos visitan en esta amada iglesia local. Te voy a rogar, hermanos, si puestos en pie, podemos acudir a la escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 50. Leemos, hermanos, de los versículos del 4 al 9. En este pasaje que se conoce como el tercer cántico del siervo de Jehová. Dice así la palabra de nuestro Dios. Isaías 50, versículos del 4 al 9. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, por- porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar, hermanos, pidiendo la ayuda del Señor para adorarle como es digno a través de la exposición de su santa palabra. Padre nuestro, Señor, estamos muy contentos porque podemos adorarte, Señor, en tu día, en el día que has creado, Señor, para nuestro deleite, pero para tu adoración, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes ahora a considerar la palabra para adorarte, Señor, como es digno de ti. Permítenos adorarte, Señor, a mí al exponer la palabra con sencillez, con fidelidad, con claridad, con poder, Señor, y a mis hermanos, Señor, para adorarte, prestando oídos, Señor, con reverencia, con santa expectación, motivados, Señor, por tu Espíritu a la obediencia, a través de lo que tú nos enseñas hoy a través de este siervo del Señor, este siervo que ha sido profetizado desde el Antiguo Testamento, que vino, Señor, a esta tierra y que ahora nosotros contamos de sus maravillas. Y que nosotros, Señor, somos testigos de este que nos ha levantado de entre los muertos. Así es que aviva, Señor, a tu pueblo a la luz del ejemplo de este glorioso siervo del Señor. Y al mismo tiempo, Señor, resucita a los muertos, resucita a aquellos que aún no han puesto su confianza en tu Hijo Jesucristo, para que tú seas glorificado, Señor, para que esta misión que Él vino a cumplir siga dando sus frutos para más gloria a tu gran nombre. Que así sea, Señor, y en ti esperamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús, hermanos, dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermanos, este es el llamado de todo siervo del Señor, un llamado a ser discípulo de Cristo. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua
define, hermanos, a un discípulo como una persona que aprende una doctrina, una ciencia, un arte bajo la dirección de un maestro. Aún la, la RAE, este diccionario, da lugar a que un discípulo pueda ser alguien que no necesariamente vivió en el tiempo de su maestro. Por ejemplo, alguien pudiera volverse discípulo de Aristóteles estudiando la filosofía de Aristóteles. Y aunque esto en cierto grado es una realidad de nosotros como discípulos de Cristo, pues nosotros no vivimos en el tiempo de Cristo y aprendemos de sus enseñanzas. No obstante, las escrituras, a diferencia del diccionario, nos hablan de que un discípulo es algo más que un estudiante, algo más que un aprendiz, algo más que un alumno que es enseñado a los pies de su maestro. Esto lo veremos, hermanos, a lo largo de este tercer cántico del siervo de Jehová. Nada más, hermanos, como un breve recordatorio de lo que hemos visto hasta ahora, y esto porque estuvimos un tiempo en que no pude venir, hermanos, a visitarles, solamente recordando que esta nueva serie de sermones de los cánticos del siervo, estos cánticos, hermanos, se les llama así solamente con fines del estudio, para poder identificar allí a Jesucristo. Son unos pasajes muy particulares que están dentro del libro de Isaías, particularmente en su segunda sección. La mayoría suele dividir el libro del profeta Isaías en dos secciones. La primera, que en general trata más acerca de un juicio, del juicio de Dios contra la nación de Israel, el reino del norte, y contra el reino del sur, conocido como Judá. Juicio porque ellos habían abandonado la ley del Señor y habían mezclado la adoración del Dios verdadero con los ídolos paganos, y en consecuencia de esto, de acuerdo a las amenazas de la ley que encontramos en el Pentateuco, en la ley de Moisés, Dios había de castigar a su pueblo, había de disciplinarlos por medio de naciones enemigas. Y esto verdaderamente se cumplió. El reino del norte particularmente fue cautivado, fue llevado al exilio por los asirios, mientras que el reino del sur, Judá, fue llevado por los babilonios. En este contexto, hermanos, en la segunda sección del libro de Isaías, trata un poco más de consuelo. Cuando se anuncia esta profecía de que este pueblo cautivo de Judá en Babilonia había de regresar a su tierra. Y esto verdaderamente se cumplió físicamente. En parte regresaron a su tierra, no todos, solo algunos. Pero esto tendría un cumplimiento mayor, un cumplimiento espiritual, en el cual el pueblo de Israel no sería liberado solamente físicamente, sino espiritualmente, no a través del edicto de un rey como el rey Ciro, sino a través de un rey mayor, esto es el Mesías prometido, que vendría a salvar a su pueblo cautivo por el pecado. Un pueblo conformado no solamente por judíos étnicos, sino también por gentiles, judíos espirituales, judíos compuestos por judíos y gentiles que creen en el Hijo de Dios, en el Mesías prometido. Así, hermanos, estos cánticos del siervo, los 4 cánticos del siervo, están en los capítulos 42, 49, 50 y el cántico más conocido, el cuarto, que está al final del 52 y todo el capítulo 53. Solamente, hermanos, como un breve panorama de esto, para conocer un poquito el contexto de cómo se dan estos cánticos, por qué se les llama así.
Se les llama cánticos porque están compuestos particularmente como en forma de poema, como en forma de cantos. No sabemos si eran cantados, no hay certeza de eso, pero sí tienen una composición poética. En aquel primer cántico, hermanos, que está en el capítulo 42, versículos del 1 al 9, pudimos verlo, hermanos, en dos sermones, dos distintos sermones. El primero que habíamos titulado El siervo ideal, en el cual Jehová, o en lenguaje del Nuevo Testamento, el Padre presentaba a su Hijo, a su siervo, llamándonos a mirarle a Él, diciendo, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Este siervo que fue escogido por el Señor, que fue llamado por el Señor, que fue comisionado por el Señor, que fue dotado con el Espíritu Santo para cumplir la misión de reunir a un pueblo cautivo por el pecado, compuesto por judíos y gentiles, para traerlo de la falsa adoración a los ídolos y volverlo a la verdadera adoración del único Dios vivo y verdadero. Vimos que además en ese primer cántico que el carácter de este siervo, un carácter compasivo, un carácter paciente y misericordioso, que no apaga esa pequeña mecha que está por extinguirse, ni termina por quebrar aquella caña que está quebrada, que se compadece de aquellos que están quebrantados por su pecado y de aquellos que tienen una fe débil, pero no obstante una fe verdadera. Y aunque Él viene a ayudar a estos débiles, Él mismo no se debilita ni termina por quebrarse. Porque su confianza, veíamos en ese primer cántico, está en su Dios todopoderoso, creador y sustentador del universo. Pues este siervo siempre dependió de su Dios. Y vimos, hermanos, en aquel segundo cántico, que él, como este siervo profeta, va a traer a las naciones por medio de la palabra predicada, como todo fiel profeta del Señor. Y que esta palabra tenía autoridad no solamente porque él fue llamado desde el vientre de su madre, sino porque él fue ayudado por Dios como ese instrumento en las manos de Dios, como esa espada para vencer a sus enemigos cercanos, pero también como esa flecha para vencer a sus enemigos lejanos. No solamente él contaba con el poder de Dios para que su misión fuera efectiva, sino también con la protección de Dios, al ser escondido, al ser guardado por Dios para ser manifestado en el tiempo oportuno, de tal manera que esta misión tuviera éxito. Sin embargo, hermanos, también vimos en ese segundo cántico del siervo, que aunque el siervo contaba con todo este equipamiento, con todo este respaldo del Señor, con la garantía de que verdaderamente su misión de reunir a su pueblo tendría éxito, no obstante el siervo del Señor experimentaría desánimo cuando su pueblo judío le rechazó. Sin embargo, él se fortalecería como un fiel siervo del Señor en su Dios y pondría toda su esperanza y su confianza en Él. Y finalmente su misión tendría éxito, porque ese pueblo no se limitaba a un pueblo étnico, no se limitaba a los judíos raciales, sino que esto era a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así, hermanos, de esta manera nosotros pasamos a este tercer cántico del siervo. Pero antes, hermanos, de abordarlo, quisiera también recordar el objetivo de estos cánticos del siervo del Señor. El objetivo de esta serie de sermones, hermanos, es que nosotros, los cristianos, nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, es que mirando a este Cristo que nos presenta aquí el profeta Isaías, mirándolo en su poder, en su carácter, en su misión,
en su éxito, nosotros lo admiremos, lo deseemos, lo adoremos, crezcamos en fe, pero también en obediencia, siguiendo su ejemplo, porque el ejemplo nos ha dado. Por eso se humilló. Por eso Él, siendo Dios, se hizo hombre y en su condición de siervo dependió de su Dios para darnos ejemplo, para marcarnos el camino que debemos de seguir mirándolo a Él. Pero al mismo tiempo, también esta serie de sermones tiene aplicación para ti, amado amigo, que aún no estás en la fe, que aún no has puesto tu confianza en Jesús, que Él no es tu Señor, que tú no eres todavía su siervo. El objetivo para ti, amado amigo, es que mirándolo a Él, pongas toda tu confianza en Él. Te arrepientas de tus pecados y confíes en aquel que vino a buscar personas como tú, personas necesitadas de la misericordia y de la compasión de este Dios. Y así tú también seas un siervo del Señor. De esta manera, hermanos, pasemos ahora sí a este tercer cántico del siervo, que lo he dividido, hermanos, en dos partes. La primera, de los versículos del 4 al 6, que lo titulé El discípulo maestro. Y la segunda, de los versículos 7 al 9, cuyo título es El discípulo pariente. Comencemos, hermanos, con el discípulo maestro, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Isaías 50, versículo 4, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Hermanos, esta es la primera de 4 veces en este cántico que el profeta Isaías va a mencionar el nombre del Señor diciendo Jehová el Señor, es decir, el Dios soberano. En las primeras 2 veces, es decir, versículo 4 y versículo 5, que el profeta menciona al Dios soberano, lo dice ahí el versículo 4, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Versículo 5, Jehová el Señor me abrió el oído. Pero también vemos otras 2 veces en el versículo 7 cuando dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Y versículo 9, he aquí que Jehová el Señor me ayudará. Las primeras 2 veces, hermanos, se presenta a este Dios soberano que prepara a su siervo para el ministerio, dándole lengua de sabios y también un oído para oír las palabras del Señor. Mientras que las otras 2 veces se presenta al Dios soberano ayudando a su siervo. Así, hermanos, esta primera parte, versículo 4, inicia con la preparación del siervo, el cual recibe una lengua de sabios. O como lo dice la versión de las Américas, para recibir lengua de discípulo. Hermanos, antes de que los seguidores de Cristo, lo podemos ver en las Escrituras, antes de que los seguidores de Cristo fueran llamados cristianos, se les llamaba sencillamente discípulos, ¿verdad? Discípulos de Cristo, discípulos del Mesías. Así que, hermanos, un discípulo de Cristo es ciertamente un seguidor de Jesús, pero como dije en la introducción, es algo más que un simple seguidor. Es uno que se disciplina a sí mismo en las enseñanzas y en las prácticas de su maestro. No es simplemente alguien que aprende teóricamente cómo hacer las cosas, una enseñanza teórica, sino es alguien
que además de la teoría, que es importantísima, también aprende la práctica. Es como un futbolista, por poner un ejemplo. No basta para un futbolista profesional, hermanos, conocer las reglas del deporte. No basta para un futbolista conocer qué es un fuera de lugar, qué es un saque de manos o un saque de esquina, cuál es el área chica o el área grande. Tiene que conocer eso verdaderamente. Pero no basta con conocer eso para ser un futbolista. Es necesario la disciplina, es necesario el ejercicio físico, mental y ahora hasta meten también psicológico. La buena alimentación, es necesaria una dieta regulada, etcétera. Es necesario, hermanos, la disciplina tanto intelectual como física. De hecho, hermanos, esa palabra disciplina deriva de un latín discipulus, de donde viene la palabra discípulo. Y también en el Nuevo Testamento, en ocasiones disciplina se muestra en esta palabra griega pedía, cuyo significado o entre sus significados está enseñanza, pero también está entrenamiento. Entonces podemos entender, hermanos, que un discípulo es alguien que se disciplina a sí mismo en la enseñanza, en la práctica de su maestro. El discípulo, hermanos, es alguien que enseña a otros porque él también ha sido enseñado por su maestro. Como dijo un autor, la lengua llena del mensaje correcto para el ministerio es el resultado de un oído lleno de la palabra de Dios. Si alguien quiere aconsejar a otro, es necesario que él mismo sea aconsejado por Dios. Y para esto se requiere autodisciplina. Fíjense cómo dijo el Señor Jesucristo, hermanos, si me acompañan a Juan 6:45. Juan 6:45. El mismo Señor Jesús. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Antes de discipular a otros es necesario ser discipulado por Dios. Y hermanos, esta es primeramente la experiencia del siervo. Por eso decíamos que importante es ver al siervo del Señor y aprender de él, porque Jesucristo tuvo que aprender obediencia por medio de la autodisciplina. A veces pensamos que como Él es Dios, y verdaderamente Él es Dios, que Él ya tenía todo y no necesitaba de nada para la obediencia, pero las Escrituras no nos presentan eso. Las Escrituras nos presentan a un Cristo autodisciplinado, que tuvo que, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así, hermanos, tenemos a este siervo de Jehová que estaba sentado a los pies de su Padre para recibir de su Padre, como dice aquí el texto de Isaías, mañana tras mañana, esas palabras que traerían consuelo a todos los cargados y cansados por el pecado. Pues hermanos, algo que distingue a un verdadero discípulo, maestro del Señor, a un verdadero ministro del Señor, es que Él ha sido enseñado por Dios. ¿Y cómo sabemos que Él ha sido enseñado por Dios?
porque Él tiene el don de administrar consolación. Eso es algo que caracteriza a un siervo disciplinado del Señor, que sabe administrar consolación a los cargados y cansados por el pecado. Por eso dice el versículo 4, Isaías 50, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Así dijo el Señor en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesucristo ahí está como este siervo del Señor, no hablando por su propia cuenta, sino hablando lo que recibió del Padre en esa autodisciplina. Así, hermanos, un maestro sabe enseñar adecuadamente a sus discípulos, porque él también es un discípulo que sabe escuchar adecuadamente a su maestro. Por eso, hermanos, volviendo a este texto de Isaías 50, continúa diciendo, versículo 4, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O en la versión de las Américas, despertará mi oído para escuchar como los discípulos. Por eso, hermanos, titulé este sermón, el siervo, perdón, esta parte del sermón, esta primera sección, el discípulo maestro. Es alguien que enseña, pero es alguien que ha sido enseñado. Hermanos, si el mismo Señor Jesucristo en su humillación tuvo que aprender como discípulo de su Dios, ¿cuánto más tú y yo necesitamos la autodisciplina? ¿Cuánto más, amado hermano, tú y yo necesitamos mañana tras mañana sentarnos a los pies de nuestro Señor, abrir las Escrituras, leer las Escrituras, meditar las Escrituras, memorizar las Escrituras, estudiar las Escrituras, orar las Escrituras, para ser llenos de esta palabra de sabiduría, de esta enseñanza adecuada para consolar a los demás? Y aunque esto, hermanos, ciertamente es exigido a los ministros, porque son quienes enseñan la palabra de Dios, quienes no pueden dar lo que a ellos se les ocurra, sino lo que dice Dios en su palabra, aún también para nosotros esto es necesario. Amados hermanos varones de esta iglesia local, ¿quieres saber, hermanos, si tú tienes un llamado de parte de Dios, ya sea al ministerio pastoral o al ministerio diaconal? La forma de saberlo es por la autodisciplina de ser enseñado por Dios. Allí tú podrás saber la voluntad de Dios. Continúa, hermanos, este capítulo en el versículo 5 diciendo, Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Tenemos por segunda vez la expresión de Jehová, el Señor, del Señor soberano, que capacita a su siervo, no solamente dándole una lengua de discípulo, una lengua de sabios para consolar, para enseñar, sino también un oído de discípulo, un oído que sabe escuchar las palabras del Señor. Pero añade, yo no fui rebelde ni me volví atrás. Alguien dijo que un discípulo, hermanos, no mira atrás. Un discípulo muere por lo que cree. Porque nadie que poniendo la mano en el arado y mira atrás es digno del reino de los cielos.
Así dice Lucas 9:57 al 62, si me acompañan, hermanos. Lucas 9:57 al 62, donde vemos el llamado a seguir al Señor. El llamado a tener un oído de siervo, oído de discípulo. Lucas 9:57 al 62, dice la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hermanos, esto lo dijo el Señor y nos lo dice hoy a todos nosotros, porque Él mismo tuvo esta experiencia de discípulo. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Él no solamente, hermanos, tiene autoridad como Señor para mandarnos a seguirle a Él y no mirar atrás, sino que Él también tiene autoridad como discípulo, dándonos ejemplo de que Él, cuando recibió el llamado de Dios, no miró atrás. Y vean qué determinación, hermanos, del siervo de no mirar atrás cuando nosotros seguimos leyendo en el versículo 6, que dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y disputos. ¿Pueden ver, hermanos? La determinación del siervo de no mirar atrás a pesar de lo que implicaba ser discípulo del Señor. Implicaba sufrimiento, implicaba humillación. Pero aquí vemos al Señor disponiendo su cuerpo a los heridores y sus mejillas a los que mesaban su barba, no escondiendo su rostro de las burlas. Y este, hermanos, es de los versículos, creo, más impactantes del Antiguo Testamento. Y posiblemente es de los más descriptivos, de los más explícitos, de los más determinantes, por si había alguna duda de que los cánticos del siervo están profetizando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque este texto es tan explícito que no haya su cumplimiento en ningún otro, sino en nuestro Señor cuando fue apresado en el Getsemaní, cuando fue llevado ante las autoridades judías como Anás y Caifás, cuando fue llevado ante Herodes y Pilato, aun cuando fue crucificado. Voy a citar, hermanos, solamente algunos textos del Nuevo Testamento que cumplen estas profecías que vemos en el tercer cántico del siervo. Yo los leo, hermanos. Dice Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban. Mateo 27:30. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Mateo 14:65. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas.
Marcos 15:19, le golpeaban la cabeza con una caña y le escupían, y poniéndose de rodillas le hacían reverencias. Lucas 22:63, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban. Hermanos, el siervo del Señor estuvo dispuesto a someterse a esta humillación, a este sufrimiento, porque Él es el discípulo que había sido enseñado, entrenado, disciplinado en la escuela de Dios. Esta es la escuela de Dios, hermanos. Porque Él aprendió, en primer lugar, a estar a los pies de su Señor. Y enseñado así, Él tenía la palabra adecuada, sazonada, para consolar a los afligidos. Él fue también efectivo para hacerle frente a estos sufrimientos de parte de sus opositores, porque Él sabía que al final su misión tendría éxito, porque Él no sería avergonzado, es decir, su misión no fracasaría. Él tenía la plena certeza de que finalmente triunfaría. Por eso dice Hebreos 5, del 8 al 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Este entrenamiento, este sufrimiento era necesario, hermano, para que tú y yo fuésemos salvados. Así, hermanos, como dijimos, el siervo discípulo, todo siervo discípulo, no solo aprende las palabras de Dios para enseñar a otros, sino que también es enseñado en la escuela del sufrimiento. ¿Por qué? Para ser paciente con los que sufren. Era necesario que él pasara por esto para compadecerse de aquellos que padecen por causa del pecado. No se trata solo de teoría, como dijimos, sino también de la práctica. Pues un discípulo es alguien que se disciplina en la palabra y en la práctica de la palabra. En el estudio y en la práctica de la palabra. Fíjense, hermanos, me gusta cómo lo dice Juan Calvino. Se nos enseña lo que cada uno de nosotros debe buscar principalmente en las Escrituras, a saber, que podamos recibir la doctrina apropiada y adecuada para aliviar nuestras angustias. Aquel que, por el consuelo razonable en asuntos afligidos o incluso desesperados, puede alegrar y apoyar su corazón en la palabra, debe saber que ha logrado un buen dominio del Evangelio. El consuelo está en las Escrituras. Ahí uno es fortalecido en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento. Asimismo, todos los ministros del Señor, cuando son enseñados por Dios, cuando se determinan a obedecerle fielmente y completamente, amado hermano, ya sea que vayas a ser ministro, debes esperar, hermano, persecución, debes esperar calumnias, debes esperar reproches, malentendidos, difamaciones. Eso debes esperarlo. Por tanto, amado hermano, debes estar armado con la armadura de Dios. Debes estar entrenado en la enseñanza de la palabra de Dios, porque una guerra te espera. O como lo expresa Calvino, porque una batalla espantosa está preparada para ti. Pero hermanos,
Aunque es verdad que esta primera parte de este tercer cántico del siervo casi está enfocada en la autodisciplina, digamos, está un poco más enfocada en nuestro deber, ¿verdad? Como discípulos del Señor. Si nos quedáramos allí, al hablar esto último que dije del sufrimiento y de lo que le espera a un ministro, si nada más se tratara, hermanos, de nosotros y de una autodisciplina, los siervos tenderían a desalentarse, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el cántico nos muestra algo más, algo que es sumamente importante. Podríamos decir el otro lado de la moneda, de la experiencia de un discípulo, de alguien que es enseñado por Dios. Sin embargo, aunque somos llamados a la autodisciplina de aprender a estar en comunión con Dios, no obstante, los siervos del Señor son ayudados, son sostenidos, son respaldados por su Dios. Y esto, hermanos, es un consuelo para nosotros en este arduo trabajo. Así como fue un consuelo para nuestro Señor Jesucristo. Así pasamos, hermanos, a la segunda parte del sermón y por eso lo titulé El discípulo pariente. Pues el discípulo no solamente es alguien que tiene la responsabilidad de transmitir las enseñanzas de su maestro para discipular a otros, lo cual es una responsabilidad, pero también un discípulo del Señor es alguien que es ayudado, respaldado por su Señor. El discípulo pariente. Versículo 7, Isaías 50 dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. La tercera vez tenemos aquí que el profeta Isaías menciona al Dios soberano, pero ahora no solamente capacitándolo con una lengua de discípulo, con un oído de discípulo, sino ahora ayudando a su siervo. Pero hermanos, no se trata de cualquier ayuda, sino se trata de una ayuda cercana, de alguien que está a su lado, de un pariente. Por eso lo titulé El siervo pariente. Aquí tenemos a este siervo del Señor que soporta el sufrimiento con firmeza, determinación y esperanza, porque él ha aprendido de Dios. Pero también porque él sabe que es ayudado por ese Dios que es su pariente, que está a su lado. Y él demostró, hermanos, esta firmeza, esta confianza, al poner su rostro como una piedra cuando estaba sometido a sufrimiento. Hermanos, dicen que en el rostro de una persona tú puedes ver lo que está experimentando por dentro, ¿verdad? Por eso podemos saber que una persona está triste solamente con ver su cara. O podemos saber que alguien está enojado sin necesidad de indagar qué es lo que sucede dentro de él, solamente por el aspecto de su rostro. Pues el rostro nos comunica lo que hay dentro del corazón. Pero aquí, hermanos, el siervo pone su rostro como un pedernal, lo cual nos muestra esa determinación que él tenía dentro de sí. Por eso vemos a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba frente a las autoridades, casi no habló. La mayor parte de ese tiempo se la pasó en silencio. Y no es porque no tuviera una respuesta o una defensa que dar. Él podría defenderse. Pero ¿por qué no se defendió? Porque él
confiaba en su Dios, porque él buscaba glorificar a su Dios, porque sabía que a eso él había sido llamado, porque él había sido llamado al sufrimiento. El sufrimiento era algo a lo cual Dios lo había llamado. Si él iba a tener éxito en su misión, tenía que pasar por el valle de la sombra de muerte. Este acto solemne que tiene el Hijo de Dios al poner su rostro como un pedernal era un acto de adoración, estando en sumisión, en completa entrega a la voluntad de su Padre. Es algo parecido a lo que leemos con el profeta Ezequiel, en Ezequiel 3:9, que dice, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Vemos aquí al profeta Ezequiel, puesto que se iba a enfrentar a estos rebeldes, él tenía que ser fortalecido por su Dios. Y aquí tenemos al siervo también siendo fortalecido por Dios frente a estos opositores. El versículo 8, hermanos, también nos va a manifestar esta confianza de que hemos estado hablando. Esta confianza ante el ataque feroz de sus enemigos, cuando dice, cercano está de mí el que me salva, ¿quién contenderá conmigo? Juntémonos, ¿quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. Esta es una defensa, hermanos, que el siervo presenta ante sus adversarios, llamándolos, por así decirlo, a un juicio legal y declarando este siervo su inocencia. Se mantuvo en silencio no porque era culpable, sino al contrario, porque él era inocente. El siervo aquí declara que Dios lo justifica sobre la base de su propia inocencia. No es como nosotros los creyentes, nosotros los cristianos. Sabemos que somos justificados o declarados inocentes delante de Dios, no sobre la base de nuestras propias justicias, sino sobre la base de la justicia de Cristo, que nos es puesta a nuestra cuenta cuando creemos en Él. No es así, sino que aquí el siervo está declarando su justicia ante sus acusadores sobre la base de su propia inocencia. Él es inocente, él no está sufriendo por su pecado, sino, como vemos en Isaías 53, por el pecado de otros, ¿verdad? Por el pecado de su pueblo. Por eso es que dice al final del versículo 8, juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. El siervo aquí está confiado, no solo por su propia inocencia, sino por ese pariente que lo justifica, por ese Dios que está a su lado. Esto es parecido a lo que leemos con el apóstol Pablo, si me acompañan hermanos a Romanos, Romanos 8. Romanos 8:33 en adelante, que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si no hay acusación válida, hermanos, contra nosotros los creyentes, porque Cristo Jesús vino a vivir la vida perfecta, vino a morir la muerte que nosotros merecíamos y vino a resucitar para nuestra justificación.
Si no hay acusación alguna del diablo, ni del mundo, ni de aún nuestro pecado, el cual mora aún en nosotros, cuánto más del siervo del Señor no hay acusación válida contra él. Por eso el siervo estaba confiado en que este veredicto final sería a su favor. Y por eso él añade al final, en el versículo 9, He aquí Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí todos ellos se envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. Aquí finalmente el profeta Isaías vuelve a mencionar a este Dios soberano ayudando a su siervo frente a sus adversarios, no solo declarando la inocencia del siervo, sino además asegurando la derrota de sus enemigos. Pues usa esa ilustración, hermanos, de una ropa que se desgasta, una ropa que es devorada por un predador natural como la polilla. Así, hermanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si hemos confiado en el Señor Jesucristo, hermanos, contamos con el favor de Dios. Hemos sido justificados por la fe en Él. Y particularmente el consuelo para los ministros, los que son llamados al ministerio y que dije que deberían esperar sufrimiento, deberían esperar el ataque feroz de los enemigos, del diablo, del mundo, aún de verdaderos creyentes que aún no han madurado, que aún batallan con el pecado. Aún así, amado hermano, tú cuentas con el respaldo, con el favor de Dios que te justifica, el Dios que es tu pariente, que está a tu lado, que te ayuda, que declara tu inocencia. Qué importante, hermanos, entonces es estar a los pies del Señor como sus discípulos. Porque mientras más feroces y amenazantes sean los enemigos de los siervos del Señor, la protección del Señor es más extraordinaria. Cuanto más cerca están los enemigos para derribarlos, más real es la presencia del Señor para defenderlos. Y finalmente, amados hermanos, para terminar este sermón y a manera de aplicaciones, qué mejor que los últimos dos versículos del capítulo 50. Tiene unas aplicaciones maravillosas, tanto para los cristianos como para los no cristianos. Comencemos primero con los cristianos. Amado hermano en la fe, amado siervo del Señor, amado siervo discípulo de Cristo, dice el versículo 6 de Isaías, versículo 10 de Isaías 50. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hermanos, Cristo, con su ejemplo, como acabamos de ver en este tercer cántico del siervo de Jehová, nos enseña a que cuando nosotros estamos sumergidos en tinieblas, es decir, en desánimo, en tentaciones, a veces en dudas, puede ser en depresiones, o aún bajo el ataque del diablo, bajo el ataque de este mundo, o de nuestro remanente de pecado que aún mora en nosotros, entonces debemos confiar en el Señor que nos justifica y que está a nuestro lado como ese pariente.
Aferrémonos, hermanos, por fe en Él y confiemos en nuestro Señor Jesucristo, en este que es la luz de las naciones, el cual va a iluminar nuestras tinieblas. Y Él va a sacar a la luz nuestra justicia. Pero para ello necesitamos despojarnos de todo pecado que nos asedia. Necesitamos arrepentirnos y confesar nuestro pecado sinceramente delante de Él, porque Él está listo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad, porque Él es ese siervo que vino para consolar a los que están cargados y afligidos por su pecado, porque Él es este siervo que no apaga esa mecha que está por extinguirse, aquellos que se debilitan en su fe. Él es este siervo inocente que ha pagado el rescate. Porque, amado hermano, esta es tu gloria, nuestra gloria y nuestra confianza. Nuestro Señor, su obra, su persona, no nuestra obra, no nuestra persona. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Ustedes, los discípulos. El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Y finalmente, amado amigo que aún no eres cristiano, el versículo 11 es para ti cuando dice: He aquí todos ustedes encienden fuego y se rodean de teas. Anden a la luz de su fuego y de las teas que encienden. De mi mano les vendrá esto, en dolor serán sepultados. Amigo, este texto es aterrador, pero al mismo tiempo es alentador, porque es una invitación a ya no más confiar en ti mismo, ni en tus recursos, ni en tus fuerzas, ni en tu fe, sino a confiar única y exclusivamente en Cristo, en su obra y en su persona. Es aterrador, amado amigo, por un lado, porque este texto es una advertencia de lo que sucederá a aquellos que confían en sí mismos, aquellos que encuentran reposo, descanso y consuelo en su propia sabiduría, en las cosas que poseen o en alguna otra cosa que no sea Cristo. Si persisten en este gravísimo pecado que ofende a Dios, de mi mano les vendrá esto, en dolor serán sepultados. ¿Y qué mayor dolor, amado amigo, que vivir separado de Dios eternamente en el lago de fuego y azufre bajo la ira de Dios? Es una solemne advertencia y ustedes no deben hacer caso omiso de eso. No piensen que porque ahorita no están sufriendo esto no vendrá. La Escritura habla que de un momento a otro caen los impíos. Dios los ha puesto en lugares resbaladizos. De un momento a otro caen, como dijo Jonathan Edwards, de sopetón, y ya no hay más esperanza para los impíos. Qué terrible es persistir en el pecado. Qué terrible es refugiarse en otra cosa que no sea Cristo. Qué terrible es postergar tu arrepentimiento cuando Cristo una y otra vez, a través de sus siervos, te llama a venir a Él en arrepentimiento y fe, hallar consuelo y reposo solamente en Él. Qué terrible es el juicio para aquellos que, teniendo los privilegios de estar cerca de los siervos del Señor, como Giezi, se van tras sus propios placeres y reciben su justa retribución. Pero, amado amigo,
Este texto también es alentador, porque es una advertencia solemne que Dios te hace y que debe conducirte a escapar de esa terrible condición de confiar en ti mismo, a ese terrible y espantoso pecado que es descansar en ti mismo y no en Cristo. Y te invita a volverte a Dios de todo tu corazón, depositando toda tu confianza solamente, como dije, en la persona y en la obra de Cristo, del siervo de Jehová, el único que es inocente, el único santo, el único en el que Dios tiene todo su deleite. ¿Dónde encontrar refugio sino en Él? ¿Dónde esconderme sino en Él, en el favorecido de Jehová? Porque como cité al principio del sermón, hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y con esto termino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el llamado amoroso de nuestro Dios. Amén, hermanos. Vamos a terminar con oración.